Página 14. Maestros del planeta, Ian Tattersall, 2012. La búsqueda de nuestros orígenes humanos. 0.3. Los caprichos de la evolución. Empecemos por el principio, con el patrón general en el que se organiza la naturaleza, porque este es el indicio más claro que tenemos sobre los mecanismos que subyacen detrás de nuestra aparición en el planeta. Hay un orden claro en el mundo de los vivos. La forma en que se estructura la diversidad de animales y plantas que nos rodean no es en absoluto casual. Más bien, muestra un patrón generalizado de grupos dentro de grupos. Entre los mamíferos, por ejemplo, los seres humanos son los más parecidos a los simios y los humanos juntos son muy similares a los monos del Viejo y del Nuevo Mundo y los simios, los humanos y los monos se parecen más a los lémures en su anatomía que en cualquier otra cosa. En conjunto, estos primates forman un grupo distintivo dentro de Mammalia, el orden que agrupa a todos los animales peludos y de sangre caliente que amamantan a sus crías. Todos los mamíferos, a su vez, pertenecen a un grupo mayor conocido como vertebrados, los animales con columna vertebral, peces, anfibios, reptiles y aves, además de mamíferos, y así sucesivamente. Todos los demás organismos están igualmente anidados en el mundo vivo y gráficamente, este patrón de semejanza se expresa mejor en la forma de un árbol que se ramifica repetidamente. En última instancia, cada uno de los millones de organismos vivos puede abarcarse dentro de un único y gigantesco árbol de la vida. En el árbol más grande de todos, los biólogos agrupan las puntas de las ramas más pequeñas, especies, por ejemplo, Homo sapiens, en géneros, por ejemplo, el género Homo, que a su vez se agrupan en familias, Hominidae, que a su vez se agrupan en órdenes, primates, etc. A medida que se asciende en el árbol, cada nivel sucesivo se aleja más en su configuración de la forma ancestral común en la parte inferior y de las ramas vecinas equivalentes. Y aunque es posible estudiar este evidente árbol de la vida en términos puramente estructurales, lo más interesante es saber qué lo provocó. La única explicación científica comprobable, y exhaustivamente comprobada, de este patrón de semejanza es la ascendencia común. Las similitudes que nos dan pistas sobre la forma del árbol se heredan de una serie de formas ancestrales compartidas, cuyos descendientes se han diferenciado de ellas en varios aspectos. Formas similares comparten un ancestro común reciente, mientras que las más dispares compartieron un ancestro mucho más remoto en el tiempo, lo que permitió que las diferencias se acumularan durante un periodo más largo. No importa cuán diferentes puedan parecer ahora a la vista, todas las formas de vida están, en última instancia, vinculadas a nivel genómico a un único ancestro común que vivió hace más de 3.500 millones de años. Los naturalistas del siglo XIX Charles Darwin y Alfred Russel Wallace fueron los primeros en idear un mecanismo convincente mediante el cual podía producirse la divergencia con respecto a un ancestro común. Darwin llamó a este instrumento de cambio selección natural. Una vez señalado, este proceso natural parecía tan evidente que el famoso contemporáneo de Darwin, Thomas Henry Huxley, se reprendió públicamente por no haber pensado en él antes que Darwin. En pocas palabras, la selección natural es simplemente la supervivencia y reproducción preferenciales de individuos que están mejor adaptados a sus entornos que sus compañeros, en características heredadas de sus padres. Y es prácticamente una consecuencia matemática del hecho de que, en todas las especies, cada generación produce más descendientes de los que sobreviven para reproducirse. Muchos caen en el camino. La idea aquí es que, con el tiempo, aquellos con características heredadas más ventajosas tendrán mayor éxito reproductivo y, por lo tanto, empujarán a la población hacia una mejor adaptación. De esta manera,
los miembros del linaje cambiarán su apariencia promedio y finalmente evolucionarán hacia una nueva especie. Esa era la teoría, de todos modos, aunque posteriormente se ha observado que la selección natural bien puede actuar principalmente para recortar ambos extremos de la variación disponible, manteniendo a la población más o menos estable. Otra complicación es que, cuando pensamos en adaptación, normalmente tenemos en mente una única característica anatómica, o propiedad de comportamiento, del animal en cuestión, la estructura de su pata o pelvis, digamos, o su inteligencia. Pensando en una sola característica de forma aislada, es fácil imaginar cómo esa estructura podría haber mejorado con el tiempo mediante la selección natural. Sin embargo, ahora sabemos que todos los organismos son entidades genéticas asombrosamente complejas, en las que un número notablemente pequeño de genes estructurales, no se sabe con certeza cuántos tenemos exactamente los humanos, aunque la mayoría de las apuestas actuales rondan los 23.000, gobiernan el desarrollo de una enorme cantidad de tejidos y procesos corporales. Al final, la selección natural solo puede votar a favor o en contra de todo el individuo, lo que es una verdadera mezcla de genes y de las características que promueven. No puede señalar características específicas a favor o en contra. Sin embargo, esto desdibuja la imagen de fitness. Por ejemplo, tiene poco valor ser el miembro más inteligente de tu especie si, en un entorno plagado de depredadores, también eres el más lento, o incluso el más desafortunado. Es más, en un mundo indiferente, es posible que al final tu éxito reproductivo no tenga mucho que ver con lo magníficamente que estés adaptado a cualquier cosa. Que ese depredador te atrape o no, o que tú consigas o no a la chica, puede ser simplemente una función de la suerte y las circunstancias. El resultado de complicaciones como estas es que las historias evolutivas, tal como las vemos reflejadas en el registro fósil, no son producidas únicamente por los destinos reproductivos de los individuos. De hecho, en un mundo de entornos en constante cambio y de competencia incesante entre diferentes tipos de organismos por el espacio ecológico, son más a menudo los destinos de poblaciones y especies enteras los que determinan los patrones evolutivos más amplios que observamos cuando miramos hacia atrás en el registro fósil. Y hay aún otras razones para no esperar que la evolución produzca una perfección ordenada. Como ya he sugerido, el cambio solo puede basarse en lo que ya existe, porque no hay manera de que la evolución pueda evocar soluciones de nuevo a cualquier problema ambiental o social que pueda presentarse. Como resultado, todos estamos construidos sobre versiones modificadas de un modelo que en última instancia nos proporcionó un ancestro antiguo. La historia limita severamente lo que uno puede llegar a ser, no simplemente porque necesariamente debe ser una versión de lo que fue antes, sino porque los genomas, dedicados como están a la propagación de sistemas alucinantemente complejos, resultan ser enormemente resistentes al cambio. De hecho, proporcionan el mejor ejemplo de si no está roto, no lo arregles, si la cosa está trabajando bien, aléjate de ella. No le metas mano, lo vas a arruinar todo. Después de todo, juguetear con algo tan intrincado como un genoma es buscar problemas. La mayoría de los cambios aleatorios en un sistema funcional tan complicado simplemente no tendrán éxito. El hecho de que los cambios en el código genético conlleven enormes riesgos explica el conservadurismo inherente a los genomas. También explica por qué algunos organismos que parecen enormemente diferentes a simple vista tienen genes sorprendentemente similares. He oído decir que compartimos más del 40% de nuestros genes con un plátano, mientras que un gen que es muy activo en la determinación del color de la piel humana también es responsable de regular las rayas oscuras en el costado del pez cebra. Puede parecer sorprendente que los mismos genes o familias de genes puedan influir en la estructura de un espectro de organismos que parecen tan diferentes como, por ejemplo,
un ser humano y una mosca de la fruta. Pero tiene sentido si se considera no solo que todos los organismos comparten un ancestro común último, sino también que la forma de cualquier criatura no es únicamente un reflejo de la estructura de sus genes individuales. Más bien, la anatomía adulta es el punto final de un proceso de desarrollo que está fuertemente influenciado no solo por los propios genes subyacentes, sino también por la secuencia en la que los genes se activan y desactivan exactamente cuando ocurre este cambio y por la fuerza con la que se expresan los propios genes mientras están activos. Este proceso de múltiples capas, genes, sincronización, actividad, explica la aparente paradoja del conservadurismo genómico extremo junto con una enorme variedad anatómica entre los organismos. Y, al mismo tiempo, limita las posibilidades futuras. Porque si bien los cambios en el código genético se producen a un ritmo sorprendentemente alto como resultado de simples errores de copia, mutaciones, cuando las células se multiplican, pocos de esos cambios sobreviven en el acervo genético. Algunos genes mutados pueden persistir simplemente porque no interfieren, y, de hecho, pueden resultar útiles en un futuro lejano, aunque eso no contará mucho en ese momento, pero no muchos producirán un resultado viable, y mucho menos uno adaptativamente ventajoso. Por todas estas razones, las transformaciones radicales de las estructuras básicas de la herencia simplemente no están en juego. Página 18.